Hola a todos. Fidel Castro es sin duda una de las figuras más complejas y polémicas del siglo XX. Pero, ¿cómo se cuenta su historia hoy en Cuba? Sobre todo a las nuevas generaciones. Bueno, hoy vamos a analizar un guión documental que nos muestra precisamente eso. Cómo se construye la narrativa de un héroe centenario y qué nos dice esto sobre la Cuba de hoy. La fuente arranca con esta pregunta, que es clave. ¿Por qué celebrar su centenario justo ahora? Y la respuesta que nos da es bastante directa. No se trata de mirar al pasado, para nada. El guión presenta a Fidel como una especie de guía para el presente, un símbolo de fortaleza para la juventud, sobre todo en tiempos difíciles. Esta idea es básicamente el motor de toda la narrativa que vamos a explorar. Para entender cómo se arma este relato, la fuente se apoya en 5 grandes pilares. Primero, su figura como un ícono del centenario. Luego, su faceta como el resistente inquebrantable. Después, su obra como arquitecto social, su visión como internacionalista global y, para cerrar, cómo se proyecta lo que llaman un legado perdurable. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. El primer punto que el guión deja clarísimo es este marco de referencia. Para los jóvenes cubanos de hoy, Fidel Castro no se presenta como una reliquia, como algo del pasado, sino como una presencia activa. Sus ideas, según esta narrativa, son una herramienta para el presente. Ahora sí, pasemos al primer gran pilar de esta leyenda. Según la fuente, la resistencia. El guión lo pinta como el hombre que se atrevió nada más y nada menos que a desafiar a Washington por 47 años, a construir un proyecto socialista a solo 150 kilómetros de sus costas. Y con eso, claro, se convirtió en un símbolo mundial de desafío. A ver, aquí lo interesante es el poder que tiene este número. 638. Según la fuente, esta es la cantidad de presuntos complots de asesinato a los que sobrevivió, la mayoría orquestados por la CIA. Es un dato que el documental usa para subrayar una resiliencia que parece casi sobrehumana. Y esta línea de tiempo, wow, realmente pone en perspectiva la magnitud de esa resistencia, ¿no? Es que, fíjense, el documental destaca que su desafío se extendió a lo largo de los mandatos de 10 presidentes de Estados Unidos, empezando con Eisenhower, pasando por Kennedy, Nixon, hasta llegar a George W. Bush. Es casi medio siglo de un pulso político constante, lo que consolida esa imagen de firmeza inquebrantable. Luego, el guión da un giro, cambia el enfoque de la resistencia hacia afuera, a la construcción hacia adentro. Sostiene que el verdadero legado se mide en cómo se transformó la sociedad cubana. Y para eso se enfoca en 2 áreas clave, salud y educación. El punto de partida de toda esta arquitectura social, según nos cuenta la fuente, fue la campaña de alfabetización de 1961. El guión describe un momento casi épico, miles de jóvenes voluntarios movilizándose por todo el país para combatir una tasa de analfabetismo altísima. Se presenta como un verdadero momento fundacional. Y aquí es donde vemos cómo el documental conecta los logros internos con un impacto global. O sea, no se trata solo de que Cuba se declarara territorio libre de analfabetismo. Es que ese método, el yo sí puedo, luego se exportó para enseñar a leer a millones en otros países. Y lo mismo pasa con la salud. Un sistema público fuerte a nivel nacional permitió, según el guión, crear vacunas propias y hasta enviar brigadas médicas a emergencias mundiales. Y esto nos lleva, lógicamente, al tercer pilar, su visión global. La fuente destaca una política exterior que llama internacionalista, guiada por un principio que viene del héroe nacional cubano José Martí. Patria es humanidad. Es aquí donde la narrativa salta de lo local a lo mundial. Este gráfico nos da una idea de la escala masiva de la que habla el documental. Porque fíjense en el contraste del impacto que se presenta. Por un lado se destaca la intervención militar en Angola, con 300.000 soldados. Pero por otro miren la Operación Milagro, que según la fuente le devolvió la vista a más de 3 millones de personas. Y a eso se le suma la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha formado médicos para más de 35 países. Y aquí llegamos a lo que según la fuente es la validación más poderosa de todo este proyecto internacionalista. Esta cita, ni más ni menos que de Nelson Mandela. El guión la usa para argumentar algo muy fuerte, que la intervención de Cuba en Angola fue decisiva, un punto de quiebre para el fin del apartheid. Es una afirmación contundente y la anclan en las palabras del propio Mandela. Ya en la sección final, el guión se dedica a conectar todos estos logros del pasado con un legado que se presenta como algo vivo, algo continuo. Y para validarlo se apoya en 2 cosas: el reconocimiento de organismos internacionales y, lo más importante, que una nueva generación lo está asumiendo.
Para reforzar esta idea de un legado global, la fuente recopila una serie de reconocimientos de figuras internacionales. Cita, por ejemplo, a 2 secretarios generales de la ONU, a la directora de la UNESCO y a líderes regionales como Hugo Chávez. El objetivo es claro: enmarcar su impacto como un hecho reconocido a nivel mundial. Y aquí el documental hace algo muy interesante. Le pasa el micrófono a su público objetivo, a los jóvenes. Y lo que escuchamos es que, según la fuente, no son receptores pasivos de este legado, sino que lo están interpretando activamente. Este testimonio sugiere la idea de un compromiso: mirar la historia con ojos del presente, pero sin perder lo que consideran su esencia. Esta cita refuerza muy bien el mensaje central que el guión quiere transmitir. El núcleo de la herencia de este legado, según esta perspectiva, es una lección de resiliencia y, sobre todo, de no negociar los principios, de mantenerse firme. Para resumir su tesis sobre el lugar de Fidel en la historia, el documental recurre a la autoridad literaria de Gabriel García Márquez. Esta frase, tan poética, encapsula el argumento final de la fuente, que su impacto va más allá de su propia vida, que se inscribe de forma permanente en la historia del mundo. Y al final, el documental cierra con esta frase atribuida al propio Fidel Castro. La fuente nos deja con lo que presenta como la base de toda su visión, la idea de que para construir una sociedad lo fundamental es la educación y la confianza. Un pensamiento final que, la verdad, resume bastante bien el espíritu de todo el guión que acabamos de analizar.